Hola, saludos mi gente, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Vamos a comenzar esta semana con gran pie, vamos a seguir avanzando y hoy les traigo esto, un top 10, vamos a decirle un top 10, aunque en realidad son 11 juegos. Había unos cuantos más, pero estos que son los que he visto que más hemos ido jugando y que hay variedad de opiniones. Les traigo estos juegos bajo mi criterio, cuál yo sigo jugando, cuál voy a dejar de jugar, cuál yo creo que ya murió en realidad, que no me parece que haya que utilizar nuestro tiempo en él. Les recuerdo, esta es mi opinión, yo tengo mi forma de jugar, yo no soy de los que hace grandes inversiones en juegos, yo juego como jugamos todos normales. Entonces, bajo esta perspectiva, bajo este criterio, vamos a ver este top 10 más uno y espero que dejen su opinión en los comentarios, dejen su like y por supuesto también cualquier sugerencia y cualquier cosa que quieran dejar por allí la vamos diciendo. Y recuerden, hay muchos nuevos juegos que preferir dejarlo que ya vemos que no nos está dando rentabilidad y comenzar con lo que sí vale la pena. Así que ahí vamos. Bueno, aquí tenemos el primer juego del que vamos a hablar, que es Wall of Fate, un juego al que inicialmente empezó, digamos que de forma chévere, pero actualmente a mi forma de jugar, como ya les expliqué, yo tengo mi forma de jugar, yo no soy de alta inversión ni nada de cosas. Yo juego como jugaríamos todos nosotros los que estamos aquí empezando normalmente, que estamos en Latinoamérica, y Wall of Fate ya no me genera ganancia. Estoy terminando de cosechar las últimas semillas que me quedan. ¿Y porque este juego ya no genera suficiente ganancia? Mira, hice 7000 y tanto de estos. Y durante todo este último mes, esos 7200 y tantos, 7200, ponle 7300 que hice, me genera la cantidad de tan solo un USDT. De lo cual sabemos que nosotros tenemos que gastar por lo menos al mes 4 USDT comprando ¿dónde están? Comprando esto que tenemos acá para poder ir actualizando las semillas. Entonces gastar $4 para poder comprarlo, por lo menos en el caso de que yo tenía las semillas de lavanda, eh, como gastar $4 para generar uno no es ganancia. Claro, podría hacer otras cosas tal vez por aquí, por allá, pero no. En realidad no voy a hacer más altas inversiones, lo voy a dejar así y esto está a punto de acabarse en el día de mañana y no lo voy a volver a regenerar. En realidad el token ha bajado excesivamente. Para alguien que recién vaya a comenzar puede que sí le dé rentabilidad, pero yo definitivamente sí lo dejo. Bueno, y ahora le toca hablar acerca de The Crops, que es el nuevo juego donde estamos comenzando, un juego que se debe comenzar con inversión. Y por cierto, quedan 8 días de esta temporada. Ya yo aquí sí tengo varias cosas, he ido avanzando en el juego. Vamos aquí en el FAR. Es un juego de granja, ya voy a cosechar todo, tenía todo como que sembrado para esperar cosecharlo. Y este juego, por lo menos, como voy a poder avanzar. Sí, voy a seguir en él porque tengo varias cosas y su moneda se mantiene relativamente estable. Es un juego que lleva más de un año y haber salido. Entonces, lo que es D-Crops, sí, y les recuerdo que hay un sorteo pendiente de D-Crops que no pude hacer debido a que estuve de viaje, había problemas con la señal en los lugares donde fui, eso que alquilé sitios donde hubiera suficiente señal. Pedí exactamente sitios que tuvieran una excelente señal de internet. Es más, por eso fue que me quedé en un departamento, ni siquiera me quedé en un hotel. Pero bueno, el fin es que el sorteo lo vamos a estar haciendo hoy lunes, más ahorita, después que salga este video, le voy a hacer un short donde les doy la información y vamos a poder ya ir haciendo lo que debemos hacer. Bueno, aquí como si se dan cuenta, aquí nosotros vamos a ir cosechando y al mismo tiempo nos van a ir dando nuestras cositas que aquí la tenemos. Esta la vamos a vender y vamos a tener una clasificatoria generando. Igual voy a traerles más videos también sobre este juego. Pasamos al siguiente. Bueno, gente, ahora aquí tenemos también en nuestro top a Metatoy Dragons Saga. Este juego, no sé. De verdad que me parece como un poquito, a mí no, en lo particular me termina aburriendo, aparte que estar cada momento en él y a los 30 al minuto, no sé, no me terminó de llamar la atención. No es que sea malo el juego tiene, pero necesita que alguien le dedique suficiente tiempo y ese alguien no soy yo. Ese alguien no soy yo, está muy bueno el juego, no te voy a negar que me gustó en un inicio, me sigue pareciendo un juego bastante chévere, entretenido,
Pero personalmente no es mi estilo de juego porque es como un poquito fastidioso que tenga que estar demasiado tiempo metido en él y no me deja tiempo para nada más. Por eso, si se dan cuenta, no lo avancé mucho. Lo dejé hasta allí, le hice su primera review, después una guía explicándole a cada quien todo. Pero que va. Lo que es Metatoy Dragons, Párate Casito, no sigue. No sigue, lo había pensado colocar en veremos, a ver si sí o si no, pero no. En realidad no voy a seguir en él. Bueno, y aquí estamos con el que todo el mundo quiere que abandone de este talk lo más seguro. Y es Orange Banana. Y por ahorita no les voy a decir que lo voy a seguir jugando. Tampoco les voy a decir que no vamos, me voy a ir definitivamente. Quiero avanzar un poquito en él, sí. Quiero desbloquear, como les dije en el video anterior, la arena 4. Estoy en la arena 3. Quiero variar algunas cosas. Quiero hacer algunas cosas en él. Aparte voy a esperar que termine la clasificatoria, que estoy de puesto 3 todavía. A ver qué algunas cositas que me van a dar por aquí. Bueno, este jueguito es básicamente, vamos a mostrarle para el que no lo conoce, es un jueguito en el que tienes que explotar las burbujitas y siempre estás luchando contra otra persona, no contra la computadora. Aquí tú vas a recibir lo que es el oro y ese oro lo cambias por el token Orange. Básicamente de eso trata este juego. Solo que había, bueno, este es uno de los problemas, se desconecta a veces mucho y en plena batalla, lo cual te hace perder la energía. Y aparte de eso, mira, ya perdí, bueno, no me las hizo perder en este caso, pero hay días que sí. Y aparte de ello, también hay problemitas con él, con algunas cositas que se pegan. El token, que la cantidad que pedían de oro para el token aumentó de 5.000 a 5 millones, aunque parece que ya ha bajado a otros montos. Entonces, es cosa de ir viendo cómo va el juego. Pero nada, pues ya es cosa, decisión de cada quien, lo que desee. A mí me gusta también como jueguito de tipo pasatiempo. Es bastante chévere desde ese punto de vista. Pero voy a jugarlo por unos días más y ver qué tal va la cosa. Dependiendo de eso, también queda fuera el señor. Y aquí tenemos otro de los juegos que están bastante sonados. Muchos no saben si seguir o si quedarse. Y es Infinity Saga X. En realidad se han demorado mucho con algunas de sus actualizaciones, pero las han ido trayendo dentro de lo que cabe. Su problema principal radica en algo. Y es que el tema con su token es un problema que a todos nos acarrea. Debido a que podemos cambiar nuestro Krypton por tokens XQG, pero no podemos aún cambiarlo por más nada. O sea, aún no tiene un precio oficial el token, no podemos cambiarlo por Webmix. Y eso es lo que a muchas personas les hace dudar de si seguir o no seguir acá en este juego. Yo personalmente, para como juego está bien, tiene varias cosas, hay mucho que hay que irle subiendo y estoy en eso. Yo voy a dejarlo como en el medio, casi en el medio de sí o si no, o lo dejo o estoy, voy a seguir en él por ahora, por lo menos mientras sale el tema del token bien y aumento mis personajes hasta el nivel máximo que pueda. Pero Infinity Saga X sí ya tiene que ponerse pilas con ese tema del token, porque si no al final va a terminar perdiendo toda la comunidad que hemos logrado, que mucha gente ha logrado que gane este juego, que no está mal como juego, está muy chévere, aunque al principio era un poquito hard, pero ya hemos ido agarrándole la vuelta y bueno, que gracias a Dios están implementando sus estrategias, sus actualizaciones. Así que este juego vamos a colocarle seguimos por ahora. O sea, él está como en el medio, en veremos. Así que yo voy a seguir en él por ahora, pero no muy activamente, porque no voy a dedicar más tiempo del necesario, ya que ese se lo dedicaré a los que sí creo que son y son los que están en el primer y en el segundo lugar. Y el que viene después de este, por supuesto, también le voy a dedicar un poquito más de tiempo que lo tenía abandonado. Bueno, y aquí vamos a hablar ahora sobre Chain of Legends. Es otro de los juegos que yo lógicamente no voy a dejar por ahora. Este es un juego en el que es más en el juego en el que llevo más tiempo, llevo más de un año en él, sigue pagando. Muchos dirán, no, ese juego ya murió. En realidad no sé a qué le dicen morir, porque yo sigo cobrando mensualmente mis 5, 7 dólares, 6 dólares, cuando hice una inversión inicial de 2.5 dólares aproximadamente, o 1.8 por ahí fue. Es que
En ese momento hice inversiones en varios. Pero Chain of Legends básicamente es un juego en el que tiene varias minas y tú vas a conseguir algunas tierras, las vas a comprar. También lo puedes jugar de forma gratuita, pero es mejor meterle sus 2 3 dólares y comprar mejor las tierritas por acá que no cuestan mucho. Y esas tierras tú las vas a colocar, ellas, las minas automáticamente van a comenzar a minarlas. Simplemente tienes que darle recolectar a tus cosas, te va dando tus tokens, ya cuando tengas cierta cantidad, tú los sacas. Debes tener por lo menos más de 100 tokens porque el retiro debes pagar una comisión de 100 token click más 5%. Este es uno de los más recomendados para el que le guste, para el que quiera, deben hacerlo con inversión, no obligatoriamente, pero si no, le va a tomar su tiempito. Igual ya he hecho guías. Todos los juegos que traemos acá ya tenemos ciertas guías en el canal. Así que, Chain of Legends, yo sigo. Bueno, y aquí ahora estamos nuestro jueguito de chef favorito, Norma in Metaland. Como juego, Norma in Metaland me gusta, sí, está chévere, divertido, pero no creo que siga en este juego. No por nada malo, tampoco es muy difícil retirar cuando querramos retirar, piden una cierta cantidad y podríamos estar retirándola, pero en realidad no, hace tiempo ya que no lo juego, me quitaba un poquito de tiempo y no le veía tanto como proyección. Sin embargo, sí puede darte algunos tokencitos, pero no mucho que se diga. No mucho que se diga, es como que nació, sigue, si quieres pasar un rato chévere e intentarlo, pues está bien. Este ni siquiera lo voy a dejar en veremos, simplemente yo personalmente no lo voy a seguir, a pesar de que soy cocinero y me encanta el jueguito, pero no sé, no me termina de dar la chispa. Y recuerden que ustedes también tienen todo el derecho a dejar su opinión, porque no tienen que compartir justo mi opinión. La idea es traer este tipo de videos, es que todos den una opinión diferente. Aquí hay un torneo que están haciendo ahora que acabo de entrar, tienen algunas cosas que hay que hacer y sería cuestión de ver, pues quizás analizarlo. Vamos a dejarlo en veremos, vamos a dejarlo en veremos tirando más hacia no. En mi caso, tirando más hacia no, pero depende de lo que ustedes en los comentarios, podemos echarle quizás alguna chequeadita. Pero ahorita, desde mi punto de vista, no. Norma y Metaland para Tecacito, no sigo. Y bueno, mi gente, aquí les traigo otro juego. Este juego es poco conocido. Tenemos un solo video en el canal, como un video introductorio. Se llama Metarrior. En él vamos a tener nuestro equipo, vamos a formar nuestro grupo. Y él tiene la particularidad de que tú vas a conseguir unos tickets de ruleta. Y aquí vas a poder ir ganando, bien sea el token de ellos o BUSD directamente. En realidad, este juego. Hay que ser sincero, él para poder retirar necesita haber tenido por lo menos reunir lo que son 5 dólares, tengo 0.5 solamente y es bastante al azar, a la suerte. Y al mismo tiempo también necesita tener 2 NFT. Este jueguito tiene varias cosas, está en crecimiento, por eso le quiero dar como que una oportunidad, vamos a decirlo así. Yo estoy ahorita que voy a entrar en él, había entrado poco porque como estaba en este tema con los otros juegos, pero hay varios juegos que ya voy a dejar. Voy a entrar y voy a seguir subiendo mis personajes, consiguiendo otros personajes y cuando yo vea que ya tengo un poco más avanzado las cosas por acá, entonces simplemente vengo y retiro lo que deba retirar. Ahí sí me compro los NFT. Los NFT tampoco están caros. Los NFT no están caros. Los NFT están vi unos en un $1.80, como que fue, en 3 dólares, en 10 dólares. No sé si que tanto hayan aumentado. De todas maneras, acá se los dejo. Metarrior. Igual todos los enlaces van a estar en la descripción. Yo, Metarrior, sí voy a seguir en un rato. No es 100% recomendable, pero quiero explorar a ver su potencial un poco mejor. Aparte que no me va a quitar mucho tiempo el recoger mis energías, luchar unas cositas que tengo que luchar, con 10 minutos que la haga, bien. 10 minutos al día para él es suficiente. Bueno, mi gente, y en este talk no puede faltar uno de los juegos que más hemos hablado durante el mes pasado, y es nada más y nada menos que Isle Ninja. Y yo en Isle Ninja sí sigo, me gusta, el juego tiene variedad de cositas, aparte que Isle Ninja es un tipo de juego que a mí me gusta, son los juegos tipo Isle. Los Isles son infinitos, tú vas a ir pasando mundo, y eso nunca se va a acabar, nunca se acaban los niveles que vas a subir, pero bueno.
Y para el que no sabe por ahí, les aclaro, a muchos no saben bien cómo es el tema de ganar el token acá y principalmente se gana con clasificatoria. Depende de la posición que quedes en la clasificatoria, será la cantidad de token que tú puedas ganar. ¿Cómo ganamos puntos de clasificatoria? Ya saben, hay que activar estos 100 minutos al día y la experiencia que vamos generando mientras esto esté activado va a ser los puntajes que nosotros vamos a ir obteniendo. De esa manera nosotros vamos a poder quedar en la clasificatoria. Sí lo tengo un poquito abandonado, no les voy a mentir, aquí vamos a estar en la clasificatoria semanal. Sí lo tengo un poquito abandonado. La clasificatoria recién acaba de comenzar la nueva esta semana. Por eso esta semana ha comenzado la clasificatoria de varias cosas. Por eso he aprovechado de hacer este video hoy para el que quiera quedarse en algo o no, pues simplemente se quede o no se quede. Aquí me dicen, se dan cuenta que está en cero. Ahorita que ya yo había levantado varios. Volvemos a entrar en un minutico por ahí y ya va a ir teniendo algo. Mira, ahí está. Pero esto va a ir en base a la experiencia que yo tenga y él me va a ir sumando. Por eso es bueno avanzar bastante en el juego para poder conseguir la mejor cantidad de recompensas de él. Entonces, Itle Ninja, yo te casito, sí sigo. Y por supuesto que tenía que estar en este top como uno de los dos favoritos es Talarium. Talarium es un buen juego. Dentro de lo que cae, un juego que está como que en ascenso, creciendo, mejorando. Y me acabo de dar cuenta que su token sigue aumentando de precio. Por eso este sigue. Para mí sería como el segundo mejor de los que van a salir en este video. Eh, no hay muchas complicaciones, simplemente matar, matar y te van dando los tokencitos que los vas reuniendo y después simplemente vienes aquí y lo cambian. Es un MMORPG en el cual eliges 3 personajes que, por cierto, dentro de un rato sale un video de Talarium donde vamos a analizar cada una de las 3 clases a ver cuál es mejor dependiendo del estilo de juego. En realidad las 3 tienen algo bueno y depende si te vas a ir en solitario, si vas a preferir andar con party o de cómo vayas a querer jugar, te va a ser mejor tanto una clase como la otra clase. Talarium se lleva, señores, para mí, el segundo mejor juego de este listado de juegos que estamos haciendo, este top, si le queremos decir así. Y no avanza más porque todavía está en desarrollo y aparte que me molesta que cada rato se me anda saliendo el juego. Tengo que entender que es un juego que apenas está comenzando, tiene sus fallos como todo, pero está generando ingresos hasta donde sé. Yo no he hecho retiro antes de que me lo pregunten, yo lo he probado básicamente. Ahora desde el celular sí, yo me creé otra cuenta, empecé nueva, la tengo casi igual que esta, pero la tengo diferente en algunas cosas y de eso se lo voy a explicar en el video que va a salir en un rato sobre las 3 clases de Talarium y qué cosas no debemos hacer y qué cosas sí debemos hacer al principio en Talarium. Espero que este juego, el que quieras, ya está disponible ya para móviles desde el navegador. Ya he mostrado cómo se conecta en otro video y aquí este es el segundo mejor de estos juegos. Simplemente dedícale un rato, dedícale un tiempo, aumenta tus niveles y genera bastante token. Bueno, mi gente, y aquí estamos para el que para mí es el juego que vino a cambiarlo todo. O sea, para mí es un tremendo juego, para empezar por ahí. Tiene múltiples dinámicas. Quizás algunos van a decir que se parece a otro. Es obvio, todos los juegos tienen cierto parecido, en especial este tipo de juego. Sin embargo, este no es un MMORPG, no. Esto es un Pocket Battle. O sea, tipo Pokémon, tipo Digimon, no sé. Es un Pocket Battle en el que hay un personaje que tiene su mascota y va avanzando en los mapas, va destruyendo a los demás. Este juego vino a cambiarlo todo porque es el único de Wemix que actualmente su token desde que salió no ha bajado. Claro, hay unas cositas por las que no ha bajado, pero más bien ha aumentado. Recuerda que estaba en 0.11 y lleva por 0.17 y sigue aumentando día tras día el precio del token. Aquí teníamos el 0.14 y por acá estaba por 0.10. Aquí tuvo un pico a 0.17, bajó y otra vez está estabilizándose. O sea, este juego tiene gran proyección hacia más adelante. Cada día se le unen más jugadores. Hay que llegar a cierto tope de jugadores porque también hay unas recompensas por allí sobre eso. Y su market cap, o sea, que es cuánto dinero había en el juego. Si mal no recuerdo, cuando lo vimos la última vez, estaba en $60,000 o 37,000
Algo así, ya va por 113.000 dólares. Es decir, que el juego está obteniendo ingresos. Claro, en el juego también vemos ciertas publicidades que nos ayudan a obtener tickets y todo eso. Y de esa manera el juego se mantiene capitalizado. De verdad que este juego me encanta. Este juego me encanta, está buenísimo. Y aunque tenemos a Talarium que se puede generar los tokens de manera muy sencilla, pues en este juego como tiene tantas dinámicas que nos divierte mucho, que hay más competitividad, que hay varias cosas, pues por eso para mí este es el mejor juego ahorita que pueden jugar de forma gratuita. Igual también pueden invertir algunas cositas. Por ahí ya saben que yo me gasté $4 y ahora tengo este más 10. Este más 10 me sirve porque cada vez que yo abro una cosita de esta que me debe dar, vamos a ponerle una, me debería dar creo que 4 o 5 piecitas, me da, mira, me da 20. No, esa me debería dar 10. Y como tengo más 10 me da 20. Por lo que cuando yo abra esta cajita de 48, me da, en vez de me da bastantico dentro de lo que cabe. Acá no tengo tanto token, tengo unos cuantos, le he ido gastando, reinvirtiendo en algunas cosas del juego para irlo mejorando. Y bueno, de verdad que para mí este juego está genial, está brutal. Eh, es el que vino a cambiar la historia de Wemix y sus metidas de patas, porque hasta el que acaba de salir ya vieron que no sirvió para nada. Ese también ya lo dejé. Bueno, lo voy a como que jugar para avanzar unas cosas, pero al final sé que lo voy a dejar porque me conozco. Y para los que me preguntaron la vez pasada cuál fue el paquete que yo compré, era uno, a ver, no me sale por acá, no, ya no me sale porque ya lo utilicé, pero decía así, Hot y costaba $3.8. ¿Cómo saben ustedes qué paquete vale la pena o no? Mira, yo les recomiendo que si van a comprar un paquete de cualquiera de estos de aquí que les tenga un más, un más Souls. ¿Qué es el más Souls? Esto, que es lo que yo tengo allá. Porque ya eso es un bono que yo llevo como una semana con él y prácticamente no sé, o sea, es eterno por lo que veo. Y con él por cada cajita o cada cofre que abras, te van a dar 5 adicionales. Si te iba a dar uno, ahora te van a dar 6. Si te iban a dar 10, te va a dar 15. Entonces es buenísimo para poder ganar. Lo que nosotros debemos conseguir en el juego es el Souls. Y eso lo vamos a cambiar por acá. Eso ya lo he explicado en otras cuestiones. Y bueno, no hay mucho más que ahorita por explicar por acá. Se está estabilizando en 10.000. Sabíamos que al principio era 1.000, aumentó a 11, después bajó a 10. Pero aquí está relativamente estabilizado. Ahorita si yo quisiera tendría para 17 TTL, pero bueno. Al final este es el mejor juego. Este es el que yo considero que de este top sí vale la pena invertirle tiempo y el que quiere invertirle algo de dinero para generar más rápido. Hay varias formas de generar ingresos. No es solamente farmeando, no es con los cofrecitos. También puedes venir por acá y vender tus cosas. Mira, aquí yo acabo de venderlo. Tengo 20.000 y esto me costó nada hacerlo. 195.000, 200 chukiti. Es cuestión de que tú hagas tus análisis. Si ustedes quieren de este juego, podemos hacer una pequeña guía sobre todas las formas, aunque ya hicimos una parte donde se generan todas las formas, pero vamos a verla de un poco más eficiente, más detallada, o podemos hacer un en vivo. Ya queda de tu parte, lo que tú decidas, déjamelo en los comentarios. Espero que esta pequeña guía top, por decirlo aquí, top guía, te haya servido para que tengan una idea. Lo hago porque siempre vienen, muchas me preguntan, mano, ¿cuál sirve? ¿Cuál no sirve? ¿Cuál es mejor? Y ponerme a explicarle cada dinámica de cada juego es muy difícil. Para eso también están los videos, porque todo depende del dispositivo que tú tengas, si corre algunas cosas o no. Todo depende de si tienes tiempo para ponerte a jugar, si no tienes tiempo. Aquí que me había pedido la vez pasada que señalara alguna de las cosas. Aquí tenía otra S, pero la quité. Quité algunos S de los que tenía porque necesitaba algunos sacrificios. Y nada, pues espero que les gusten. Me dejan su likecito. Por favor, dejen su opinión, su comentario, sus críticas. Algún otro juego que tengan por ahí que quiera que probemos, pásenlo, que estoy full. Esta semana ya voy a meterle full con todo. Vamos a estar tratando de todos los días estar trayendo un juego nuevo durante la semana de lo que están saliendo y ver qué tal nos va en ellos, si sirve o no sirve. Porque como se dan cuenta con este top que acabamos de hacer, ya hay muchos que por lo menos yo ya los dejo descartados y tengo espacio para algunas cositas nuevas. Cuídense y nos vemos pronto con un próximo video.